¿Cómo están? Hoy vamos a enseñarle cómo se hace la última capa del Venetian Plaster. Como podrán ver, aquí ya se hizo la primera base en blanco, ¿verdad? La segunda se hizo en el color, ¿verdad? Ahora les voy a enseñar cómo se aplica la tercera base del Venetian Plaster. Siempre tienen que estar pendientes de que no haya piedra en el producto. Si hay piedra en el producto, rayas el sample o rayas lo que la pared que pueda hacer. Siempre tienes que lijar tu superficie para que quede lisa. ¿Ok? Vamos a enseñarte ahora cómo se hace la última capa del Venetian Plaster. Siempre tienes que dar curvas, no dejar mucho producto. Si dejas mucho producto, quizás se hagan burbujas. Las burbujas no son buenas porque siempre se va a levantar el producto. ¿Ves? Así es la aplicación. Cuando tengas paredes grandes, acuérdate, siempre tienes que hacerlo por área. Nunca se te ocurra, nunca hagas hacer un pedazo grande porque no queda bien. ¿Ok? Ya aquí yo tengo ya mi última mano del Venetian Plaster. Ahora vamos a brillar el producto. Siempre tienes que tener un trapo blanco, porque si usas colores oscuros, el trapo blanco va a ser mejor. Siempre tienes que brillar de manera como lo aplicaste, siempre con presión. ¿Ves? Presión para que esto quede como un espejito, espejo. ¿Ves? Siempre acuérdate de limpiar tu llana o tu espátula, como se diga, para que no rayes el producto. Si te puedes fijar aquí, le estoy dando el más brillo posible para que esto quede como debe ser. Cuando hagas un trabajo así, te van a pagar mucho dinero por esto. Ok, ahora voy a aplicar, vamos a secarlo. Ok, ahí tú puedes cortar, ¿no? Estoy secando el producto para después aplicarle lo que es el jabón. El jabón consiste en un producto que es para proteger las paredes del agua, del sucio. Mucha gente dice, wow, qué lindo, pero siempre a veces tienen las manos sucias y pueden echar a perder lo que es el Venetian Plaster. Vamos ahora a aplicar el jabón. Lo vamos a aplicar igualito como hicimos la tercera mano. Ok, se aplica el jabón, ¿verdad? Mientras más jabón pongas, mejor, porque así tiene más protección la pared de cualquier persona que venga a ensuciar la pared, o los mismos niños cuando están comiendo. ¿Ok? Y siempre tienes que usar un trapo blanco para remover todo el jabón extra. Acuérdate, siempre un trapo blanco. Nunca uses trapos de colores, porque siempre los trapos de colores te pueden manchar lo que es el Venetian Plaster. Como un detalle, esto es el mejor detalle, el final. El final es el que te va a dar el dinero. ¿Ok?
brillo, limpio. Ok, gracias.